¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos. 29 y 29.1, televisión abierta, 73 TV Cable, 43 Claro TV. Además, desde cualquier parte del mundo en Facebook Live. ¿Cuál es el Facebook Live? Telesucesos Quito. Además, si se perdió este o cualquier programa que se produce aquí en el canal, entra a nuestro canal de YouTube que es Telesucesos HD. Ahí están todos y cada uno de los programas que se producen aquí en el canal. El día de hoy tenemos la presencia de Marcelo Simbaña. Él es asambleísta por la provincia de Imbabura, representando a Creo. ¿Cómo está, asambleísta? ¿Cómo ha pasado? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en este prestigioso medio de comunicación. Bueno, vamos a hablar de un tema que se ha dado en los últimos días y ese es el pedido de juicio político a la canciller María Fernanda Espinosa. Hechos lamentables que se dieron en la frontera con la muerte de 4 militares, de 3 periodistas, 2 secuestrados más, digamos, de la sociedad civil, que no sabemos cuál es el resultado, cuál es la trama, cuál es el desenlace que va a tener. E indudablemente en esta trama estuvieron involucrados, no sabemos si estuvieron o se desentendieron, más vale, del tema, la canciller, el ministro de Defensa, en ese entonces César Navas, el ministro del Interior Patricio Zambrano. Los dos ya no están, pero la canciller sigue. Bueno, creo que es necesario hacer un relato importante de cómo se han dado los acontecimientos y creo que un punto fundamental del cual nosotros queremos demostrar en el juicio político es el incumplimiento de funciones al tener evidencias suficientes, ciertas, de que la crisis en la frontera norte se manejó de una forma realmente lamentable por parte de estos 3 funcionarios, 2 de los cuales ya no están en funciones y obviamente nos queda la gran pregunta del tercer funcionario que era responsable del manejo de la crisis de la frontera norte, ¿por qué no ha puesto en disposición su cargo si fue uno de los requerimientos que hizo el Ejecutivo directamente en el momento que se presentó la crisis? A la canciller la llamaron el pasado 16 de mayo para que dé explicaciones de cómo se manejó el tema, incluso para que esté presente frente a los familiares de los fallecidos, pero ella no fue. Sin embargo, también dejó de atender un compromiso que por ley tiene la obligación de ir, de asistir, de comparecer. No es que sea un capricho de los asambleístas, sino que es una disposición que está en la ley y que tiene la obligación de cumplir. Entonces, creo que las causales son realmente evidentes, son ciertas. Por aquí también tenemos que poner en evidencia que el grado de compromiso que ha tenido con los familiares de las personas desaparecidas, secuestradas, de las personas, de las víctimas que ha tenido esta crisis en la frontera norte, no ha habido ese compromiso, no vemos el compromiso. Y esto queda demostrado al darle mayor importancia su candidatura a presidir la Asamblea General de la ONU y no a resolver estos graves problemas humanitarios que tenemos los ecuatorianos producto de la crisis de la frontera norte. Además, ocupando bienes y servicios, como que dice que se ha ocupado el avión presidencial para promocionarse en países su candidatura a la presidencia. Es más, nosotros hemos estado solicitando información pertinente al respecto para comprobar el presupuesto que ha utilizado para su gestión, para hacer la promoción de esta candidatura. Entonces, en el anuncio de la prueba queremos demostrar con documentos la utilización de recursos públicos bajo sus intereses de la Cancillería y la utilización también del avión presidencial para estos fines y propósitos. Realmente queremos demostrar que ha incumplido funciones, que no existe un plan de contingencia, que los documentos que manejamos a nivel internacional no son suficientes para demostrar el cumplimiento fehaciente en el manejo de la crisis de la frontera. Hay otros dos hechos. El uno es el dar la ciudadanía a Julián Assange, que es un refugiado que se encuentra en la embajada de Ecuador en Londres, darle la nacionalidad ecuatoriana por parte de ella e incluso estar gestionando un estatus diplomático para él
ante Gran Bretaña. Ese es uno de los hechos. El otro, el lanzarse precisamente a esta campaña para la presidencia de la ONU, desaprobando o desconociendo un acuerdo previo que había para que el representante de Honduras sea el representante de esta región a la presidencia, o el candidato de esta región a la presidencia de la ONU. Esos son otros dos hechos que dejan mucho que desear. Exactamente. Entonces, en el primer caso, en el tema de Assange, se otorgó la naturalización al señor Assange, para luego, obviamente, de brindarle un estatus de diplomático ecuatoriano en Londres, obviamente sin el aval, no tuvo el aval de Londres para que surja el efecto que Cancillería estaba promocionando, y obviamente incurriendo en algunas faltas graves también a nivel internacional. El otro tema también, se respetó el acuerdo internacional previo que había Honduras cuando fungía de canciller el señor Patiño. Entonces, creo que aquí hay serios indicios de responsabilidad, y queremos demostrar, no solo con los fundamentos de hechos, sino también de derecho. Se han incumplido algunos tratados internacionales, como el Convenio de Ginebra, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se ha incumplido también algunos artículos de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 151, 154, 233 y 393, que hablan sobre las funciones de la Cancillería y específicamente de este funcionario, así también como algunos artículos de la Ley Orgánica de Servicio del Exterior y la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Entonces creo que hay creo que allí, por poner un ejemplo muy rápido, porque obviamente el tiempo en televisión es oro, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio al Exterior habla sobre el acompañamiento que debe dar la Cancillería cuando hay cierto tipo de conflictos internacionales. ¿Qué es lo que pasó? Acompañamiento que tiene que estar vinculado Cancillería con el Ministerio de Defensa, ¿sí? Cosa que en los documentos que nosotros hemos podido investigar no ha habido tal evidencia de ese acompañamiento, ni ha habido tampoco tal evidencia de los protocolos seguidos por la Cancillería para manejar la crisis a nivel binacional. Entonces creo que tenemos información suficiente para proceder con el trámite de juicio político, amparados en el artículo 7.8 de la Ley de la Función Legislativa. ¿Esta es una iniciativa de Creo, el juicio político? Esta iniciativa de Creo, respaldada también con algunas bancadas de oposición. Creo que necesitan 46 votos, ¿no? Que es la tercera parte. Con todas las bancadas de oposición. En este momento vamos a presentar el día de mañana, vamos a tener conjuntamente con una rueda de prensa la presentación de la solicitud de juicio político a la canciller Espinosa, acompañada de 54 firmas hasta este momento. Posiblemente se puedan sumar más firmas el día de mañana, pero lo que podemos constatar lo que tenemos. El ala morenista todavía no se ha pronunciado, no se han pronunciado. Sé que hay algunas voces críticas del ala morenista al respecto también. No sé si en el transcurso del proceso de juicio político se vayan a sumar más personas de las diferentes bancadas que están todavía no han tenido una posición firme al respecto. Estamos hablando de la bancada de los morenistas y de los correístas. Veamos qué sucede en el transcurso del accionar del juicio político y cómo se vayan presentando las pruebas. Este pedido de juicio se lo presenta al CAL. En este momento estamos presentando, obviamente, a través de gestión documental al Consejo de la Legislatura para que lo analice y obviamente lo califique, lo procese. ¿Será calificado? Creo que estamos en un proceso realmente con ciertas evidencias de peso que creo que no van a transgredir normas, sino más bien vamos a demostrar la responsabilidad política de la canciller Espinosa en hechos lamentables que hemos sufrido los ecuatorianos en los últimos tiempos. Así que yo confío que los eventos se den positivamente a nuestro favor, bajo nuestros objetivos, y que este juicio político se procese adecuadamente para luego ser, obviamente, tramitado en la Comisión de Fiscalización y, por último, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hace unos 15 días atrás estuvo en este mismo espacio de entrevistas Ana Galarza, su compañera,
Y ella decía que existen nuevos bríos en la Asamblea con la presidencia de Elizabeth Cabezas. Ella decía, tengo que darme con la piedra en la boca porque Elizabeth Cabezas tiene más apertura, se ha dado mayor agilidad incluso a ciertos trámites y ella confiaba en lo positivo, en que todo ese tipo de trámites y de asuntos que hay que resolverse se les dé el trámite necesario dentro de la legislatura. ¿Está pasando esto así? Bueno, aquí hay que tener un aspecto clave para observar, la composición de fuerzas políticas creo que es un aspecto importantísimo que observar para poder determinar algunos eventos al interior de la Asamblea Nacional. Aprobación de leyes, aprobación de juicios políticos, etcétera, etcétera. Esta composición de fuerzas obviamente se denota diferente porque cuando nosotros ingresamos hace un año atrás, realmente había un bloque sólido de AP con 74 legisladores. Donde no se permitía el paso de ningún proyecto que no sea de ellos. En donde obviamente se bloqueaba toda iniciativa de proceso de fiscalización o de juicio político, inclusive había que hacer un cabildeo político interesante para aprobar algunas iniciativas de ley. Los tiempos son diferentes, esta composición de fuerzas políticas al interior de la Asamblea Nacional son distintas ahora, y creo que podemos hablar de una nueva era de trabajo al interior de la Asamblea Nacional. Creo que vamos a complementar lo que muchos ecuatorianos aspiran de la Asamblea Nacional, que haya un trabajo legislativo en función de resolver los graves problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. Y obviamente también sin olvidar el trabajo tan importante de fiscalización que debe cumplir la Asamblea Nacional. Y creo que hemos dado muestras de aquello al procesar políticamente con censura al ex Supercan. Yo me acuerdo cada vez que hablamos de este tema de la Supercom, me acuerdo de mi estimada amiga y compañera Mae Montaño, que ella fue la que le bautizó de Supercan al señor Ochoa, ¿no? Bueno, compañera Mae, aunque ya salió de Creo, ¿no? Pero es una persona llegada, ¿no? Con todo el cariño, Así es. Sí, entonces se ha procesado el tema del juicio político al ex vicepresidente de la República. Lamentablemente lo archivó la Comisión de Fiscalización, y no por una decisión del Pleno de la Comisión de Fiscalización, sino por una decisión de la presidenta, de María José Carrión, a través de un oficio que no tiene ningún tipo de presentación alguna, mas no existe ninguna norma para archivar una vez que se ha iniciado un juicio político, no existe ninguna norma para que se quede estancado en la Comisión de Fiscalización este proceso. Cuando se inicia, con la calificación del CAL, inicia el juicio político y debe terminar el juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo archivó. Ese es el procedimiento normal, es el procedimiento establecido en las normas. Más sin embargo, se lo dejó archivado en el cajón del olvido de la Comisión de Fiscalización. Y que era un hecho importante porque indudablemente fuera del tema penal, del tema legal, del tema que se están ventilando en los juzgados, era importante el juicio político, claro, como una muerte política. La censura política daba lugar a que el señor no ocupe cargo político en un futuro. Entonces creo que se ha hecho un trabajo interesante de fiscalización por parte del bloque de Creo. Es más, en muchas intervenciones he dicho que el mejor aliado de lucha contra la corrupción que tiene el Ejecutivo es el bloque de Creo. Yo he dicho siempre esto, y creo que hemos dejado en evidencia con los pasos que hemos dado y con todos los trámites a juicio político que se han dado en un año de trabajo. El día de hoy se dio audiencia de comparecencia al señor Gustavo Yal por el tema de juicio político del Consejo de la Judicatura, en donde él ha presentado sus pruebas de descargo. El día de hoy fue precisamente ese evento,
donde también está un compañero de Creo, Esteban Bernal, haciendo este proceso de juicio político como interpelante. Así que creo que, vuelvo y repito, el mejor aliado de la lucha contra la corrupción ha sido el bloque de Creo al interior de la Asamblea Nacional. Creo que un punto importante, determinante, y de la nueva imagen que se quiere dar por parte de la Asamblea fue el respaldo, el espaldarazo que se dio a la Comisión de Participación y Control Social Transitoria. Ese creo que fue un espaldarazo cuando había voces en las cuales ya le querían dar de baja a este Consejo Transitorio, que ha venido haciendo las cosas y cumpliendo el mandato que se dio en la consulta referéndum del pasado 4 de febrero. Eso no quita de que ellos vayan presentando los informes respectivos y se dé un seguimiento a la labor de ellos, pero indudablemente se les quería dar de baja y creo que fue importante el espaldarazo prácticamente por unanimidad de la Asamblea. Sí, a ver, aquí creo que es importante relatar unos acontecimientos que se dieron alrededor del tema del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. ¿Y cuál fue el problema? Las críticas empezaron en el momento que ellos habían dado el respaldo a algunos funcionarios para encargarles la función. Específicamente hablemos, habían posesionado al fiscal, me parece, encargado. Entonces hubo las críticas que no es competencia de ellos posesionar a ningún funcionario. Sino que el subrogante debía de haber subido y no el mejor calificado como fue lo que hizo entonces vinieron esas críticas, pero la crítica era tácitamente por el tema de que ellos habían posesionado al fiscal encargado. Sí, ese es el trabajo de la Asamblea. Y en un momento y en algún foro de trabajo les dije, un ratito, no hay que confundir las cosas. La Asamblea Nacional no posesiona autoridades encargadas. Ojo, cuidado con eso. Claro, son autoridades encargadas, así es. Cuidado con eso. Es más, esa figura ni existe. ¿Sí? Cuidado con eso. Así que yo, en lo pertinente, en lo legal, no veo que hayan transgredido ninguna ley, ninguna disposición normal. Pero, de todas maneras, si es viable, y insisto, repito, es viable hacer mesas de trabajo con el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, en donde se comprometa a la Asamblea Nacional a coordinar acciones para darle todas las herramientas para que cumplan una buena tarea. Creo que es lo racional. De hecho, el espíritu de la consulta popular aprobada en febrero era nombrar este transitorio para que luche contra la corrupción. Es el espíritu y es lo que está haciendo. Y tiene el respaldo de la mayoría de los ecuatorianos, con el 60-70%. Entonces, creo que políticamente no es el momento de criticar al Consejo, sino más bien de respaldar su accionar para que sus funciones en el mediano plazo den los resultados que todos los ecuatorianos esperamos. Una lucha frontal contra la corrupción y contra los malos funcionarios que ha tenido el Ecuador en estos últimos tiempos. Totalmente, además que todos los ecuatorianos podemos ser fiscalizadores de esta comisión transitoria, de este Consejo Transitorio de Control Social y Participación Ciudadana. Eso es importante, estamos vigilantes día a día, paso a paso que van dando, e indudablemente cuando veamos algo malo, ahora que existen nuevos vientos a nivel del Ecuador, protestaremos de ser el caso, si fuera así y vemos algo irregular. Volviendo al tema de la Cancillería y de María Fernanda Espinosa, pero sobre todo el tema de la Cancillería, habría que pedirle, sobre todo al presidente de la República, una reorganización de la Cancillería y el Servicio Exterior ecuatoriano. Lastimosamente en la década ganada, mal llamada década ganada, se hizo y se deshizo con la Cancillería, con el Servicio Exterior. Incluso existen funcionarios en el exterior, embajadores, cónsules, que fueron aquí llamados la atención, fueron destituidos de diversos organismos, sí. Se fueron con indicios de responsabilidad en ciertas gestiones que ellos realizaron y fueron premiados moviéndolos a consulados o a embajadas. Ahí creo que es oportuno en estas observaciones
en el momento de hacer una reingeniería de los procesos de la Cancillería, creo que realmente se debe tomar muy en cuenta que los profesionales o los representantes diplomáticos a nivel internacional del Ecuador sean profesionales de carrera. Creo que eso hay que poner énfasis en eso y hay que conseguir eso, porque las relaciones internacionales no caen del cielo. Las relaciones internacionales surgen de un correcto manejo de la política internacional. De ahí nacen, o sea, de ahí surge una sana relación de las políticas internacionales. Y que lo teníamos funcionarios de carreras, teníamos un servicio exterior, lo creo, de calidad. Así lo teníamos. Lo teníamos, bien lo he dicho. Ajá, lo teníamos. hasta el año 2007. Lo teníamos. Y lastimosamente. Entonces creo que hay que retomar las buenas prácticas que había dentro de la Cancillería y que los funcionarios que nos representen a nivel internacional sean profesionales de carrera. Creo que hay que retomar eso y es importantísimo. Primero por la imagen del país. Nuestra imagen en el exterior. No es que sea un capricho de un asambleísta o de un grupo de ciudadanos, sino que creo que es la imagen del Ecuador a nivel internacional. Y esa imagen del Ecuador tiene que estar bien representada. Y a través de esas representaciones legítimas, creo que se van a tejer unas relaciones internacionales adecuadas, sanas, transparentes, y que cultiven convenios de cooperación en materia económica, comercial, etcétera, 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 que puedan brindarnos cierto grado de desarrollo al país, ¿no? Y obviamente, y que el Ecuador y los ecuatorianos salgamos beneficiados con esas relaciones internacionales adecuadas y óptimas. Señor asambleísta, antes de finalizar, jueves 31 de mayo, 11 de la mañana, se presenta en rueda de prensa este pedido de juicio político a la canciller María Fernanda Espinosa, con 54 votos hasta el momento. 54 firmas de respaldo. Firmas de respaldo de 46 necesarias, porque 46 es un tercio que se necesita. Hablemos de tiempos. ¿Cuánto llevaría al CAL calificar esta solicitud de juicio? Bueno, se supone que en la próxima semana tendría que calificar y obviamente remitir automáticamente en caso de que se dé paso, ¿no? Remitir a la Comisión de Fiscalización para que se lo procese en los tiempos pertinentes y prudentes. Que estimo yo, de acuerdo a cómo se están manejando, no debería pasar de los 30 días. En ese tiempo posiblemente ya resulta electa. Bueno, y esa es la otra interrogante, ¿no? Y está pidiendo además una licencia, ¿no? Me parece. No, ya está otorgada la licencia. Y es la otra interrogante que surge. Bueno, y ¿qué pasa si la señora Espinosa logra los votos para presidir la Asamblea de las Naciones Unidas? Y ya está allí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer, hay algunos escenarios. El primer escenario es que ella sí efectivamente consiga los votos para presidir la ONU, perfecto. Y el siguiente escenario es que el juicio político se lo procese y sea censurada. Censurada, paralelamente a que se censurada, porque obviamente sea censurada. Obviamente lo uno no quita lo otro, pero aquí hay un evento que hay que cuidar muchísimo y hay que poner muchas observaciones de este tema. Si bien es cierto en materia de normas legales internacionales, ella puede ocupar ese cargo siendo censurada. Puede ocupar. Pero ¿cómo la hace? Pero hay dos temas aquí. Primero, la imagen del país, ¿cómo queda? Un exfuncionario del Ecuador censurado está presidiendo la Organización de Naciones Unidas. Creo que a nivel internacional no nos favorece en nada. Uno, eso. Dos, y es un cargo ad honorem, por si acaso, ¿no? Es un cargo ad honorem. Y el gobierno tiene que mantener a la señora allá, pues, ¿no? ¿Cómo hace si ya no es funcionaria pública? Si ya no es nada, y ¿cómo hace si ya no representa ningún tipo de cargo a nivel público para el país? ¿Cómo hace para mantenerla allá? ¿Quién le va a mantener? ¿Con qué partida se va a crear para mantenerla? O sea, es un problema, ¿no? No es únicamente de que sí, la mantenemos allá y listo. Ahora, el otro escenario es que ella no consiga los votos y que tampoco se procese el juicio político.
también es Y el otro escenario. seguimos con canciller María Fernández Y Espinosa. seguimos con canciller María Fernanda Espinosa. Es el otro escenario también. El otro escenario que se Hasta puede que dar. el presidente lo decida, ahí sería ya cuestión del presidente. Claro, obviamente yo creo que tendríamos que apelar a este tema de sensibilidad que hubo con la crisis de la frontera norte, en donde 2 ministros se vieron involucrados, porque eran 3 responsables, 2 ministros y la canciller eran responsables de la crisis, del manejo de la crisis de la frontera norte. De hecho, el Ejecutivo públicamente lo dijo. Hago responsables para que por favor sean procesados todos los eventos de esta crisis, y obviamente al no poder procesar de una forma coherente todos los eventos, los ministros de Defensa y del Interior presentaron sus cartas de renuncia y fueron aceptadas por el Ejecutivo. Sin embargo, hasta el día de hoy estamos esperando que se pronuncie la señora canciller al respecto. Seguramente renunciará cuando sea electa presidenta de la ONU. Ojalá no sea así. Vamos a ver qué Ojalá no sea electa, digo yo, ojalá renuncie también. Vamos a ver qué sucede primero. Ok, señor asambleísta, muchas gracias por haber estado aquí. A usted muchísimas gracias por la invitación. Muy gentil. Gracias, a la orden. Amigos, Marcelo Simbaña, asambleísta de Imbabura, de la provincia de Imbabura, la provincia de Los Lagos, por Creo. Hemos hablado del juicio político a la canciller María Fernanda Espinosa. Jueves 31 de mayo, 11 de la mañana, en rueda de prensa se presenta esta solicitud del juicio político ante el CAL. 54 firmas de respaldo de asambleístas que ya han dado precisamente esa firma de respaldo para seguir este juicio. En la próxima semana se espera calificarlo y en un máximo de 30 días se verá si se le destituye o se le ratifica en sus funciones a la canciller. Bueno, yo tengo la confianza, realmente yo tengo la confianza de que se pueda procesar. Esto es político y que se pueda procesar con el apoyo de esos 92 voluntades que necesitamos para la censura y destitución de la canciller. Gracias, señor asambleísta. A ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Hasta la próxima. Pasen bien. Felicidades.